Bienvenidos a todas y a todos. Muchas gracias por estar acá en este espacio diseñado justamente para ustedes. Queremos darles la cordial bienvenida en este espacio, sobre todo en este día, que sabemos que es la primera semana de clases en el que se encuentran comenzando este nuevo año escolar y nos gustaría, por supuesto, transmitirles nuestros mejores deseos desde el equipo que acompaña el programa del LEC para Aprender, que busca justamente impulsar el desarrollo de las prácticas esenciales en el aula. Estamos leyendo, por aquí entendemos que hay colegios de escuelas de todo Chile, por ahí aparece Les Barrancas, Vallenar, Linares, Alto del Carmen, Chillán, bienvenidos Cochamoyas, de norte a sur. Les hemos dejado en el chat Chihuayante, por ahí Daniel, bienvenido. Les hemos dejado en el chat el link para completar la asistencia, para saber justamente en qué establecimientos están en este espacio, quiénes están participando hoy día, quiénes se encuentran con nosotros. Y doy la bienvenida entonces a mi compañera Melisa Meneses. Buenos días, buenas tardes, Meli, ¿cómo estás? Hola Marian, estoy aquí muy contenta por hoy día poder estar acompañando a todas estas escuelas. Tenemos hoy día muchas cosas que contarles. Queremos invitarles a participar de manera activa en este encuentro. Esperamos que este año escolar que están iniciando sea un año de muchos aprendizajes, de muchos logros. em, Desafiante, ¿cierto? Un año que recién está comenzando. Y nada, nosotras muy contentas como equipo de programa de acompañamiento para aprender de poder estar con ustedes hoy día y de poder tener la oportunidad de acompañarles durante este proceso de implementación de las prácticas esenciales, que es algo que les vamos a contar más en detalle en un ratito más. Sí, es Meli, así que no sé si es que nos pueden acompañar en proyectar ya la presentación para que juntos podamos comenzar a revisar cuáles son los propósitos de hoy, qué esperamos. Como les decía Melissa, damos inicio a ustedes se unen, digamos, a este programa de acompañamiento que se llama LEC para Aprender, que busca justamente apoyar en la consolidación de las prácticas esenciales. Entonces, veamos acá, avancemos un poco más en revisar. Queremos mostrarles un video que de alguna manera nos ayuda a poder comprender o poder visualizar mejor estas habilidades que son de lectura, escritura y comunicación oral, que son tan relevantes y que se encuentran a la base del aprendizaje de la vida, por lo tanto pueden facilitar o en su efecto obstaculizar los aprendizajes de la asignatura. Por eso la invitación es a que puedan revisar el video, escucharlo detenidamente y desde ahí como comenzar a pensar en esta implementación de las prácticas esenciales que nos van a ayudar a fortalecer, como les decíamos, la lectura, la escritura y la oralidad. Así que veamos un poquito el video. El día de hoy vamos a ver la obra de Vincent Van Gogh, que es un autorretrato. Yo les voy a preguntar qué observan en esta obra y yo les voy a pedir que por favor escriban en sus guías lo que observan. ¿Sabías que cuando escribimos textos breves trabajamos la fluidez en la escritura? ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a la obra de Vincent Van Gogh? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Pascal, ¿tiene otra pregunta? Es un explorador, me lo debe. La foto es como un explorador. Programa de acompañamiento LEC para aprender. Palabras para aprender, construir y soñar. Justamente van a ver que todos estos tipos de materiales han sido desarrollados tanto por el Ministerio como por este equipo de acompañamiento que busca ir concretando muchísimo más estas prácticas esenciales, ¿sí? Poder mostrar justamente cómo se ven en el aula, qué es lo que es posible realizar y cómo hay algunas cosas incluso que ustedes ya comienzan a realizar en el aula, que han visto a sus docentes, que como directivos han impulsado y que son justamente parte de este programa o de esta estrategia del Ministerio que es LEC para Aprender. Dentro de este programa de acompañamiento, por supuesto, como tal lo dice la palabra, lo que buscamos es acompañar procesos y decisiones que ustedes como directivos tienen que ir tomando respecto al desempeño de los estudiantes, tanto en lenguaje como en muchísimas otras asignaturas donde
se ven comprometido el desarrollo, ¿cierto?, de los contenidos a partir de la lectura, la escritura y la comunicación oral. Sin embargo, este acompañamiento se concreta justamente en aquellas personas que ustedes ven ahí en la pantalla, que son nuestras facilitadoras. Muchas de ellas han tomado contacto con algunos de los directivos, con algunos de los establecimientos, y ellas son quienes van acompañándonos. Algunas de ellas van a participar en el encuentro de hoy, y justamente su principal rol es poder orientarlos y resolver con ustedes las dudas que puedan tener a lo largo del programa de acompañamiento. Hoy los acompañaremos en este encuentro que nos invita un poquito más, ¿cierto, Meli?, a poner las manos en la masa y poder ver cómo efectivamente vamos concretando y acompañando que los docentes puedan implementar las prácticas esenciales en aula. Sí, efectivamente. LEC para Aprender nos propone un conjunto de prácticas esenciales que, como bien decías tú, Marian, muchas de las escuelas ya se encuentran implementando. Uno como profe desarrolla efectivamente estrategias en el aula que propenden al desarrollo de la lectura, la escritura y la oralidad. Siempre lo está haciendo. Entonces, lo que viene a hacer LEC para Aprender es a invitarnos a tener un lenguaje común y también a tomar conciencia de lo importante que es que no solo los profes de lenguaje implementemos prácticas esenciales para desarrollar estas habilidades, sino que también sea un trabajo en conjunto, un trabajo transversal a todas las asignaturas del currículum nacional. Así es, justamente, Melissa, la relevancia como de entender que esto es un desarrollo y por supuesto también un esfuerzo transversal a todos aquellos adultos que habitan y están dentro probablemente de los establecimientos que hoy día están participando. El equipo por ahí les dejó la asistencia que ya estaba en el link del chat. De todas maneras, quien tenga por ahí un teléfono y quiera escanear el QR, ya está, para que puedan contarnos quiénes son, de qué escuela están asistiendo y justamente poder integrarlos en nuestra base de datos y acompañarlos en este proceso. Hoy tenemos como propósito, ¿cuál es la agenda que tenemos hoy día? En general se van a ir dando cuenta que este programa es de espacios más bien, de webinar más bien cortos, que vamos como ayudando a que ustedes vayan teniendo mayor claridad de cuáles son aquellas decisiones claves que como directivos tienen que ir impulsando para que ocurra la consolidación de las prácticas esenciales al interior de cada comunidad educativa. El temario que tenemos hoy es explicar un poco cuál es el programa de acompañamiento, saber ustedes básicamente en qué consiste y de qué se están haciendo parte. Trabajar sobre el autodiagnóstico de las prácticas esenciales. Muchos de ustedes contestaron ese formulario, hicieron un análisis de qué es lo que ven en sus aulas justamente respecto a estas 4 dimensiones que tiene la estrategia LEC para aprender y cómo hay algunas acciones o prácticas esenciales que están justamente muy claramente desarrolladas a lo mejor en sus aulas y otras que aún presentan un desafío. Y ya el punto 3 es justamente LEC para aprender en mi establecimiento, poder mirar justamente cuáles son los próximos pasos, cómo se despliega, cuál es el plan justamente que como equipos directivos van a ir diseñando para el despliegue de las prácticas esenciales en sus establecimientos. Comencemos Bien. un poquito entonces. Adelante, me ibas a decir algo. Sí, no, simplemente invitarles a participar de manera activa, porque como bien dijo Marian, la idea es que podamos meter las manos en la masa hoy día y poder conocer de qué se trata este programa de acompañamiento, a identificar cuáles son estas prácticas que estamos implementando y cuáles nos faltan, y a planificar eh, a- el plan, ¿cierto? A hacer un plan estratégico para poder implementarla al interior de la escuela. La idea es que hoy día demos el puntapié de inicio, ¿cierto?, a este trabajo que vamos a estar realizando en conjunto. Acá está lo que ustedes han visto probablemente ya en más de un mail, algunos en sus WhatsApp que han dejado registro. Es el programa de acompañamiento LEC para aprender, que es lectura, escritura y comunicarse para aprender, que es parte de la estrategia justamente que les queremos presentar hoy día, para contarles que creo que es evidente que necesitamos de manera urgente fortalecer los aprendizajes eh, y la reactivación de la educación en nuestro país en este contexto y para superar justamente los efectos que bien sabemos dejó la pandemia. El Ministerio de Educación, ustedes ya saben, diseñó un plan de reactivación educativa para apoyar a las escuelas y a los docentes en el proceso de reactivar un poco el sistema o el espacio educativo. Y en ese eje justamente, que es el que ustedes ven en pantalla, el que está en centro, que es el eje de fortalecimiento de los aprendizajes, se propone la estrategia leer, escribir y comunicarse oralmente para aprender, con ciertas prácticas esenciales que lo que buscan es, como ya les decíamos, desarrollar en el aula
estas habilidades de lenguaje que ayudan justamente a buscar el propósito o a lograr el propósito del fortalecimiento clave de los aprendizajes. Y para eso es donde aparece justamente este diagrama maravilloso que la Meli, como buena profesora de lenguaje, aquí les va a poder explicar cómo se despliega y cómo desarrolla justamente el trabajo con las habilidades comunicacionales. Sí, Adelante. efectivamente, tras una investigación que realizó el Ministerio de Educación, llegaron a la conclusión de que existen ciertas prácticas pedagógicas que pueden intencionar el desarrollo de la lectura, la escritura y la oralidad, las cuales, abordadas en las distintas asignaturas, pueden facilitar el aprendizaje de los estudiantes, partiendo siempre desde la base de que el pensamiento se desarrolla gracias al desarrollo del lenguaje. Por lo tanto, el trabajar en estas grandes habilidades le va a permitir a los estudiantes encontrar mayor, o sea, aprender de manera mucho más fluida y no encontrar en la lectura, la escritura y la oralidad un obstáculo para el aprendizaje. A veces nos pasa a los docentes que, por ejemplo, nuestros estudiantes leen mal un problema matemático y entonces responden mal, leen mal una pregunta, no la comprenden. Por lo tanto, necesitamos a nivel transversal enfocarnos para el desarrollo de estas habilidades para poder conseguir mejores aprendizajes con el paso del tiempo. Esto es un proceso. Entonces, estas prácticas esenciales son 18 y se agrupan en 4 dimensiones. Estas dimensiones son, tal como ven en el diagrama, motivar, comprometer con la lectura, la escritura y la oralidad, que tiene sus propias prácticas esenciales que buscan, tal como lo dice el título, motivar y comprometer a las y los estudiantes con estas habilidades, acercándolos a partir del contacto con diversos tipos de texto y también a partir de la relación que ellos pueden hacer entre la lectura, la escritura y la oralidad con su vida, sus propios gustos y también con sus aprendizajes. La segunda dimensión es enseñar a comprender y producir textos orales y escritos. Esta dimensión agrupa prácticas esenciales que buscan modelar estrategias para guiar los procesos de comprensión y de producción de textos orales y escritos, a fin de que las y los estudiantes puedan aplicarlas a diversas situaciones comunicativas de la escuela y también de su vida diaria. Comprendemos, ¿cierto?, que la lectura, la escritura y la oralidad son transversales a la vida, son transversales al aprendizaje en toda índole de cosas. Si queremos cocinar, vamos a leer una receta. Conversamos con nuestros pares, aprendemos de ellos, nos comunicamos a través del lenguaje con nosotros mismos. Por eso es importante enseñar a comprender y producir textos de carácter oral y escrito. La tercera dimensión es guiar el aprendizaje mediante la lectura, la escritura y la oralidad. Esta dimensión reúne prácticas esenciales que proponen a las distintas asignaturas fortalecer los aprendizajes propios de cada disciplina por medio del trabajo explícito del vocabulario disciplinar y de las prácticas de lectura, escritura y comunicación específicas de cada área. Entonces, por ejemplo, en el área de ciencias es importante que los estudiantes aprendan, por ejemplo, a leer un artículo científico, a escribir una hipótesis, a escribir un reporte de investigación en educación física, por ejemplo, sobre los bailes folclóricos de Chile. Entonces, cuando uno empieza a mirar en las distintas asignaturas cómo aparecen la lectura, la escritura y la oralidad, le hacen sentido estas prácticas esenciales que deben trabajarse de manera transversal. La última dimensión es promover el desarrollo del código escrito. Y en esta dimensión se agrupan prácticas esenciales que se dirigen a docentes para fortalecer el desarrollo del código en el proceso de aprendizaje inicial de la lectura y de la escritura. Estas prácticas esenciales, como bien vemos aquí, sabemos que muchas de ellas ya se implementan actualmente en las escuelas. Por lo tanto, es muy importante que podamos identificar en nuestra comunidad educativa cuáles de ellas son las que se están implementando ya y cuáles nos faltan todavía, cuáles nos resultan más desafiantes. Y eso es parte del trabajo que vamos a hacer en un ratito más en este encuentro.
Justamente, Beli, si es que comenzamos como a darnos cuenta, a veces pasa, y nosotros lo sabemos, este programa ya comenzó durante el 2023, estas escuelas se están uniendo a algo que ya ha comenzado y que por supuesto las vamos a acompañar para que logren entrar en ritmo y en vigencia pronto. Eh, a veces pasa que nosotros bien lo sabemos, ese diagrama, algunos lo aman y a otros los agobia un poco esto de como tantas dimensiones, como tantas prácticas, que es lo que tengo que lograr. Justamente la idea de que estén hoy día aquí los equipos directivos es que ellos puedan, junto con sus docentes, ir tomando decisiones por dónde comenzar. De eso, ese justamente es el propósito de este programa de acompañamiento, que ese gran diagrama de las prácticas esenciales logre irse cuajando, digamos, en la realidad educativa de cada escuela, tomando decisiones y tirando aquellos hilos que esa escuela requiere mover. No todas las escuelas requieren, ustedes bien saben, los mismos apoyos, por lo tanto los vamos a ir ayudando en que puedan juntos ir como definiendo por dónde empezar. Y justamente el programa tiene la idea de poder apoyar a los establecimientos en la implementación de estas prácticas LEC mediante estrategias didácticas y la asesoría, tanto en la planificación estratégica, en la planificación de aula, de cómo llevar a cabo estas etapas. Lo que ustedes ven ahí justamente son las etapas que tiene este programa, que van de la etapa 1 a la 4, donde cada etapa tiene justamente las 4 instancias que ustedes ven abajo, ¿sí? Está el encuentro de escuelas, que es un encuentro donde ustedes, es justamente algo muy parecido a este espacio, donde directivos junto a docentes, esta vez tan solo los directivos, estamos focalizando el esfuerzo. Sin embargo, naturalmente lo que sucede es que docentes y directivos llegan a este espacio y justamente se introducen en la etapa. Conocen en qué va a consistir, cuáles son los desafíos que vamos a trabajar, qué contenidos van a ver, cuáles son las acciones que van a realizar durante la etapa. Luego está el encuentro de equipos directivos, donde solo equipos directivos de distintas escuelas, de hecho nos ha pasado que se comienzan a conocer regiones, países, o sea, escuelas de distintas regiones, por lo tanto comienzan a dialogar respecto a estas distintas realidades y conocen un poco cuáles son las decisiones que tienen que ir tomando, trabajan con las facilitadoras, pero además se preparan para el encuentro docente, ¿sí? Encuentro docente que lo que busca es más bien que de manera autogestionada la escuela define un espacio y los directivos junto a los docentes trabajen en temáticas específicas, ¿sí? Que son los desafíos justamente que tiene su establecimiento respecto a las prácticas esenciales. Y finalmente, cada etapa cuenta con una sesión de dudas, que es un espacio donde está abierto y estamos todas nosotras felices de poder recibirlos para cualquier duda que ustedes tengan, desde la contraseña de la plataforma no me funciona, desde cuál es el próximo webinar que tenemos que asistir, cuáles son las fechas, cómo puedo hacer con mi equipo para poder conocer más cómo trabajar ciertas prácticas esenciales en alguna asignatura específica, etcétera, ¿sí? Todos estos hitos que están abajo son los que acompañan cada una de estas etapas. Hoy día ustedes están viviendo lo que nosotros llamamos un plan abreviado. ¿Y qué es un plan abreviado? Es justamente una síntesis de la etapa 1 y 2, porque entendemos este programa comenzó en noviembre, octubre, noviembre del año pasado, por lo tanto, efectivamente lo que queremos es poder sintetizar los contenidos más importantes de la etapa 1 y 2. Muchas escuelas nos dijeron, nosotros no alcanzamos a llegar en octubre, tenemos planificado muchos hitos, no logramos en el fondo unirnos a esta estrategia, por lo tanto les rogamos que ojalá tengan algún esfuerzo en marzo en los que nos podamos unir, y es justamente lo que estamos haciendo hoy día, este plan para poder sumar a quienes no se pudieron sumar durante el 2023. Este plan abreviado justamente contempla las actividades más relevantes de cada etapa, como les decía, y la idea es ponerse al día con 2 hitos, el hito directivo de hoy día y el hito de docentes, que es el martes 12 en este mismo horario, para que ustedes puedan sumarse luego a la etapa 3. Etapa 3, que lo que van a hacer es que se van a sumar a todos los establecimientos que ya vienen trabajando con nosotros desde octubre del año anterior, ¿sí? Meli, si quieres, explicas tú un poquito más en qué consiste la plataforma, cuáles son los materiales que pueden llegar a encontrar. Y acá me gustaría poder mostrarles la plataforma, pero antes de eso, les contamos que en un ratito más vamos a estar trabajando en grupos más pequeños, entonces ahí podemos ir contestando dudas de manera más personalizada. Ahora, si tienen alguna duda
que pueda aportar como al desarrollo de la información que estamos entregando ahora, les invitamos a plantearlas en el chat y así podemos ir contestándolas a medida que avanza el encuentro. ¿Les parece? Entonces, me gustaría poder compartir con ustedes la plataforma del programa. Esta plataforma tiene como finalidad, si me habilitan para... sí, a ver, creo que sí estoy habilitada. Esta plataforma tiene como finalidad ser un correlato del programa de acompañamiento. ¿Bien? Esto que les estoy mostrando ahora es la plataforma del plan abreviado. Si se fijan, aquí ustedes van a ver el plan abreviado, que es la información que vamos a estar viendo hoy día, y aquí van a ver las etapas que luego continúan desde el 19 de marzo, la etapa 3, y acá abajo van a encontrar las pestañas de inicio, la destinada a ustedes, que es la de equipo directivo, la de docentes y también el cierre de la etapa. Entonces, si vamos a la pestaña de equipos directivos, bueno, en esta plataforma ustedes van a encontrar todo el material que necesitan para trabajar, tal como les dijo Marian, en sus propias actividades y gestionando e implementando los encuentros de sus equipos educativos. Cuando se tengan que trabajar con sus equipos de docentes, aquí van a encontrar todo el material que ustedes necesitan. Entonces se van a encontrar, por ejemplo, con interactivos que les muestran el contenido, también con la descripción de la información que estamos viendo ahora del programa de acompañamiento. Acá la presentación de las prácticas esenciales, que es lo que acabamos de ver. Lo relativo al autodiagnóstico, que es lo que vamos a trabajar en el próximo tema. Acá ustedes pueden contestar el autodiagnóstico que les enviamos en un correo hace poquito rato y que han estado contestando bastante. Les invitamos a continuar porque este autodiagnóstico es un instrumento muy valioso que les va a permitir saber cuáles son los máximos desafíos para el colegio y a partir de los cuales van a poder diseñar su plan de implementación. Después está lo relativo a la planificación, el objetivo, la meta y la estrategia, que también lo vamos a ver en este encuentro. Los insumos que necesitamos para planificar, bueno, información importante, los destacados. Y algo muy importante que me gustaría mostrarles es lo relativo a los recursos complementarios. Porque acá van a encontrar, por ejemplo, el programa de acompañamiento, o sea, el programa del programa, también van a encontrar material importante. Este webinar, por ejemplo, la presentación que estamos mostrando ahora, el documento oficial del Ministerio de Educación que describe todas las prácticas esenciales y sus fundamentos. Aquí nosotros hicimos también una versión resumida de ese documento, como para que lo puedan difundir y compartir con sus docentes. El diagrama de las prácticas esenciales LEC que acabamos de mostrarles, y así. Entonces, un sinnúmero de información y de materiales que les pueden servir para abordar las prácticas esenciales con sus docentes. Acá en la parte de el encuentro docentes, que es el que ustedes luego implementan con sus docentes, hay un material que es fundamental. Debimos haberle puesto aquí un color, no sé, fosforescente, para que lo vieran, porque el material de recomendaciones para el aula es un material que elaboramos en conjunto con el Ministerio de Educación, la unidad de currículum, que describe acciones a partir de las cuales los docentes pueden implementar las prácticas esenciales. Entonces, yo veo una práctica esencial, por ejemplo, no sé, en la dimensión desarrollar el código escrito, elijo una práctica esencial, voy a este documento y busco la práctica y ahí aparecen distintas acciones que pueden implementar los docentes para promover el desarrollo de esa práctica. Bien, y también, por supuesto, bibliografía que hemos ocupado en el desarrollo de los contenidos y que ustedes van a poder consultar también en caso de dudas. Bien, Meli, entonces, importante por ahí también decir que en la plataforma van a tener acceso a los docentes, por supuesto los equipos de directivos tienen acceso tanto a la información de los docentes como a la
de los líderes. Sin embargo, los docentes tienen solo acceso a la formación docente o a la información que requieren los docentes. Y por ahí es relevante entonces poder ir indagando. Una de las preguntas que aparece, Meli, tiene que ver con que a lo mejor nosotras no fuimos tan precisas en poder describir cuál es el foco del programa, ¿no? El foco del programa justamente es poder acompañar la implementación de las prácticas esenciales en aula, ¿sí? Justamente la idea que está impulsando el ministerio es que esta estrategia logre bajar a la sala de clases, que son más bien actuaciones, todos los elementos que ustedes vieron en cada dimensión son las prácticas esenciales, que son 18, y son cada una de las actuaciones que se espera que los docentes vayan desarrollando en el aula para darle oportunidad a los estudiantes de desarrollar mejor la lectura, la escritura y la comunicación oral. ¿Sí? Es algo así como tener una óptica distinta y a lo mejor, tal como les decía Melissa, desde otras asignaturas, dar espacio, incluso demorarse un poquito más a lo mejor en una discusión productiva o en la elaboración de un texto en otras asignaturas para que los estudiantes puedan ir teniendo las oportunidades de desarrollar estas habilidades de lectura, escritura y comunicación oral. De hecho, por ahí creo que algún profesor, Daniel, preguntaba si es que los estudiantes, si la idea es que los estudiantes mejoren el pensamiento crítico, Meli, que yo creo que sin duda es parte, ¿no?, de lo que se trabaja en las prácticas esenciales. Sin embargo, hay un foco mucho más situado en el desarrollo del lenguaje, la escritura y la comunicación oral, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora tenemos, por ejemplo, en la dimensión de motivar y comprometer con la lectura, la promoción, por supuesto, de estas tres habilidades, la promoción del contacto con distintos tipos de textos orales y escritos, multimodales, que también tienen como finalidad apuntar hacia la comprensión, por un lado, como un nivel de piso, digamos, y posterior a eso poder trabajar en habilidades que son más complejas como la lectura crítica, ¿sí? Sabemos que la lectura crítica es el enfoque, ¿cierto?, de la asignatura de lenguaje y comunicación, pero por supuesto que las prácticas esenciales también la contienen, ¿sí? Una cosa que me gustaría complementar, Marian, con lo que estabas planteando tú, tiene que ver con el propósito. Nosotros como programa de acompañamiento nos reunimos, ¿cierto?, en los encuentros de equipos directivos con ustedes, que son los líderes, ¿cierto?, de sus escuelas, con la finalidad de proponerles actividades que les permitan ir tomando decisiones para poder definir su plan de acción y su plan de implementación. ¿Ya? Este no es un programa de acompañamiento que viene a dar la fórmula correcta porque sabemos que cada contexto, cada comunidad educativa tiene sus propias necesidades, sus propias características y por lo tanto necesita levantar su propio plan de implementación. Entonces, nuestro rol aquí es ayudar, generar las instancias para que ustedes puedan ir tomando esas decisiones y entregarles todos los insumos que necesitan para poder trabajar con los docentes en las prácticas esenciales y en la toma de decisiones para ver cómo se van a implementar en el aula, también para hacer el seguimiento. Bueno, a medida que vayamos avanzando, les vamos a ir contando más de qué se tratan las etapas. Cuando lleguen a la etapa 3 van a verla, pero hagamos lo que nos corresponde hoy día, que es trabajar las etapas 1 y 2. Así es, Meli. Para poder ir cerrando un poco en qué consiste el programa de acompañamiento, creo que tres ideas muy claves. Una, que sepan desde ya de que se va a asignar, insisto, una facilitadora a su establecimiento, por lo tanto hay alguien que se va a contactar con ustedes. Como programa tenemos el convencimiento de que a veces los correos electrónicos son un poco lentos para las escuelas, ¿no? Como que están en unir y venir entre las aulas, entre los niños, entre los apoderados, por lo tanto pedirles que se sienten en un escritorio a revisar los correos electrónicos puede ser que sea eterno. Por lo tanto, lo que hacemos es que siempre que ustedes quieran, dejen su teléfono y nos comunicamos con ustedes directamente por WhatsApp, les hacemos llegar los links, los desafíos que tienen cada una de las etapas. Ustedes también pueden preguntarnos cosas, hoy no entiendo esto, traté de implementar esta práctica esencial, somos docentes y psicólogas educacionales quienes estamos detrás de este proceso, por lo tanto tenemos toda la capacidad para poder acompañarlos y responder en ciertas reflexiones que se vayan dando en la práctica. Entrando entonces en materia respecto de ello, comencemos, Meli, con el autodiagnóstico, que sabemos por ahí que ya muchos establecimientos han contestado. Agradecemos muchísimo que se hayan hecho el tiempo para poder mirar nuevamente la realidad de la escuela, identificar las prácticas esenciales y comencemos entonces con este espacio de análisis. Sí, gracias, Marian.
El autodiagnóstico de las prácticas esenciales tiene como finalidad darnos una foto o un panorama respecto de cuáles son las prácticas que ya se están implementando en la escuela y cuáles son aquellas que nos resultan más dolorosas o más difíciles, quizá no las tenemos en nuestro panorama. Entonces, les vamos a compartir a través del chat un material que es un diagrama de todas las prácticas esenciales para que ustedes puedan trabajar en esta actividad. Los vamos a invitar a realizar una reflexión en torno a las prácticas esenciales. Entonces, lo que están viendo en pantalla ahora es un análisis del autodiagnóstico. Para quienes ya contestaron su encuesta de autodiagnóstico que le mandamos en el formulario, pueden ocupar también los resultados que le pudieron haber llegado a su correo electrónico. O bien, si no los tienen a mano, no importa, no lo necesitan porque pueden utilizar el documento que les estamos compartiendo a través del chat. Teniendo a mano todas las prácticas esenciales, entonces queremos invitarles a contestar estas tres preguntas, a que se tomen un momento de reflexión para que piensen en cuáles son las 5 prácticas esenciales más promovidas en su escuela. Si tienen el material impreso, las pueden tiquear, las pueden tachar, o sea, perdón, no tachar, destacar, ¿cierto? ¿Cuáles son las más promovidas? ¿Cuáles son las 5 prácticas menos promovidas? Y en tercer lugar, ¿cuáles son los mayores desafíos que ustedes tienen como escuela respecto de las prácticas esenciales? Entonces nos vamos a tomar algunos minutitos em, para poder trabajar en estas 3 preguntas a partir del material que les compartimos por el chat. Meli, yo puse que ahí ya en mi teléfono 10 minutos para que podamos dar ese espacio de trabajo. Ujú, Em, y por mientras, a lo mejor mientras ellos comienzan a desarrollar algunas ideas, aparecían algunas preguntas ahí de cómo se relaciona el programa con el CIMSE. A lo mejor una breve respuesta para no interrumpirlos tanto rato les podemos ayudar en ver cómo pueden contribuir las prácticas esenciales justamente con aquellas habilidades que mide el CIMSE. ujú. Bueno, si hablamos, por ejemplo, del CIMSE de lectura, está directamente relacionado, porque la estrategia LEC para aprender tiene como finalidad fomentar ciertas prácticas al interior del aula que promuevan el desarrollo de la lectura. De hecho, hay una dimensión que se aboca directamente al trabajo del desarrollo del código. Por lo tanto, es un trabajo muy profundo que busca precisamente desarrollar estas 3 habilidades que se miden en la prueba de lectura. Ahora, con respecto a matemáticas, sabemos que el lenguaje es base para el aprendizaje de todas las asignaturas, ¿cierto? Al escuchar las explicaciones del docente, por ejemplo, en la asignatura de matemática, necesitamos de la oralidad, de la comprensión oral. Por lo tanto, al trabajar las prácticas esenciales, vamos a estar fomentando y desarrollando las habilidades que son base para aprender todas, todas las asignaturas del currículum nacional y específicamente, ¿cierto? También la de lenguaje y la de matemática, que son las que se evalúan en la CIMSE. Super Meli, gracias por ahí esa respuesta que había aparecido en el chat. Ya están han dejado varias veces el documento en el chat de Zoom para que lo puedan revisar, puedan abrirlo, mientras logran contestar las 3 preguntas que están apareciendo en pantalla. 7 minutitos nos quedan.
Las preguntas están en, en la pantalla. Les puedo... Por ahí alguien decía que no veía las preguntas, están en la pantalla, para poder hacer el análisis de las prácticas que ustedes consideran que están más promovidas en la escuela. Estamos mandando un link también en el chat donde está este archivo con las preguntas. Por si alguien no lo ve, está el archivo en el chat, en el link que está. Perfecto, Carmen, muchas gracias. Ahí están apareciendo de todas maneras en pantalla el diagrama de las prácticas. Si alguien no pudiera verlo o descargarlo dentro del chat, lo puede mirar en pantalla. Recuerden que el análisis son cuáles son las 5 más promovidas, cuáles son las 5 menos promovidas en el establecimiento y cuáles de estas presentan mayores desafíos para la escuela. Recordamos que este análisis es súper relevante para el momento que viene justamente en un ratito más, donde van a tener que tener estas como respuestas más bien a la mano para poder ir definiendo ya el camino de cada establecimiento. Bienvenidos los que se están incorporando por ahí. Estamos trabajando en poder observar las prácticas esenciales y definir cuáles de ellas son más desafiantes o están más consolidadas en mi establecimiento. Ya nos queda solo un minuto y comenzamos Eso. entonces, Meli. Pensaba que nos podrían ir poniendo en el chat o que pongan una reacción así como para ir señalándonos que ya están terminando. Los miramos por ahí en la cámara también, que hay muchos que tienen la cámara abierta y lo agradecemos.
Ya, Meli, estamos justos ahí con el tiempo. Genial. Entonces, bueno, tal como lo habíamos dicho en un comienzo, hacemos un autodiagnóstico porque tal como lo hacemos cada vez al inicio de un proceso de aprendizaje, necesitamos saber dónde estamos para visualizar desde qué lugar partimos y cuáles son las brechas que necesitamos ir acortando. Entonces, quisiera pedirles que compartamos por el chat algunos de los resultados de estas preguntas. Entonces, si podemos avanzar en la presentación, ya sabemos cuáles son las prácticas más promovidas, las menos promovidas y cuáles son los máximos desafíos. Entonces, les queremos pedir para poder compartir en el chat del Zoom que nos cuenten cuáles son las prácticas que ustedes consideran más desafiantes para sus establecimientos, ¿sí? Todo equipo directivo tiene el pulso, ¿cierto? Y no solamente el pulso, así como por la intuición, sino que cuentan con datos y con instrumentos que les aportan información relevante para ir comprendiendo cuáles son estas prácticas más desafiantes. Entonces, sabemos, por ejemplo, cuáles son em, las prácticas más desafiantes en lectura, en escritura y en oralidad, y del documento que acabamos de ver, que nos cuentes cuáles son las prácticas que ustedes creen podrían empezar a trabajar en sus comunidades educativas para poder elaborar su plan. Aquí los vamos a ir leyendo por el chat. Ya tenemos De, una estructura o idea del año anterior, nos dice en el chat. La idea es que nos vayan comentando cuáles son las prácticas esenciales que ustedes estiman más desafiantes. de hecho, Meli, no es necesario que nos escriban toda la práctica esencial, sabemos que son largas, Ah, sí, pero justamente en el diagrama de las prácticas esenciales aparece la P, que es práctica esencial, y están nominadas de la A hasta la R. Entonces nos pueden decir la P, B, la P, J es para nosotros lo más desafiante. Por ahí Cecilia, gracias. Meli, Adriana. aparece Mm. la P, que es justamente una práctica esencial de guiar el aprendizaje mediante la lectura, la escritura y la oralidad, que tiene que ver con guiar la comprensión de textos específicos de cada asignatura o núcleos de aprendizaje. Ujú. Enmarca experiencias de aprendizaje en situaciones comunicativas auténticas y diversas. Cuestiones como vincular los aprendizajes con la vida diaria nos permiten, ¿cierto?, trabajar eh, o sea, la situación de aprendizaje auténtico, promover un vínculo con la vida real. También aparece por Ejemplo. ahí harto, Meli, la A Ujú, se repite un par de veces, que tiene que ver ujú, justamente con guiar la formación de comunidades. ¿Recuerdas que también en el año anterior sí. había aparecido como un desafío relevante? A lo mejor es bueno abordarla y explicar un poquito en qué consiste esa práctica esencial que a veces se hace más compleja de lo que parece. Sí, por supuesto. La práctica, guiar la formación de comunidades que responde a la dimensión de motivar y comprometer con la lectura, la escritura y la oralidad, nos invita a formar comunidades o grupos en torno a la lectura, la escritura y la oralidad. Entonces, podemos hacer, por ejemplo, clubes de lectura, podemos, en cuanto a la escritura, escribir un diario entre todos. Por ejemplo, lo que se hace mucho en el primer ciclo o en el segundo ciclo básico es tener un diario de curso en el que se cuentan anécdotas, se cuentan experiencias, experiencias sobre lectura. La idea es que aquí nos pongamos creativos y pensemos estrategias, que es parte del trabajo que vamos a hacer también ahora, para poder fomentar la formación de comunidades. La idea es que podamos compartir en torno a la escritura, la lectura y también la oralidad. Grupos de debate, grupos de conversación, etcétera. Meli, otra de las prácticas que aparece por ahí como desafiante es la M, que es de la dimensión de enseñar a comprender y producir textos orales y escritos, que justamente es la de brinda oportunidades para compartir la responsabilidad de comprender y producir textos de diversos géneros discursivos. ¿Recuerdas que a veces también el concepto de géneros discursivos se le hacía un poco difícil a Sí, docentes de otras asignaturas? Entonces, por ahí sí. también ayudar en explicar un poquito el concepto y la práctica sería bueno. Sí, por supuesto. Mira,
Cuando hablamos de géneros discursivos, nos referimos a aquellas secuencias textuales o llamémoslo textos, que se utilizan en las distintas asignaturas. Entonces, por ejemplo, el lenguaje y comunicación ya son más comunes, ¿o no? Las novelas, los poemas, los cuentos, las noticias, las entrevistas. Por ejemplo, en educación física trabajamos con reglamentos, trabajamos con instrucciones, ¿ciertos? Eh, Reglamentos para desarrollar cierto deporte, instrucciones para ejecutar ciertos procedimientos. En ciencias, un género discursivo puede ser la hipótesis, puede ser una pregunta de investigación. eh, Ayúdame tú con las asignaturas para ir pensando. Por ejemplo, en historia, el trabajo con las fuentes de investigación también nos propone o nos da una oportunidad para trabajar la comprensión de lectura en historia, que es básico, ¿cierto? Justamente ahí aparecen asignaturas, Mary, también como música, las prosas, las canciones, justamente también pueden llegar a ser un espacio de texto oral y texto escrito que son interesantes. Por eso volvemos a decir, aquí la idea es justamente convocar a los docentes de distintas asignaturas, porque se vuelve una oportunidad cada una de las clases, esperando no que solo en el lenguaje se desarrolle la comprensión, sino que en cada una de las clases hay una oportunidad de poder desarrollar la lectura, la escritura y la comunicación oral, y muchas veces los docentes de otras asignaturas, deteniéndose un ratito en ciertas discusiones o espacios, logran dar la oportunidad del desarrollo justamente de una habilidad comunicativa, Meli. Así que por Sí. ahí es un poco lo que fue apareciendo en el autodiagnóstico como inicial o rápido, Ujú. digamos, de las prácticas esenciales y qué es lo que les parece más desafiante. Por ahí vuelve a aparecer la letra Q como algo desafiante, Meli, ya lo habíamos dicho, esto de guiar la producción de textos específicos en cada asignatura del núcleo de aprendizaje, ¿no? Que es Sí. cómo llevar el desarrollo del lenguaje a las distintas asignaturas. Sí, me gustaría solo como para cerrar esta idea del autodiagnóstico, me gustaría decir, por ejemplo, que la asignatura de lenguaje es donde existen objetivos curriculares destinados al desarrollo de la lectura, la escritura y también la oralidad. Sin embargo, en las otras asignaturas no se encuentran este tipo de objetivos de aprendizaje porque son disciplinares. Entonces, lo que vienen a hacer las prácticas esenciales es a darles permiso, entre comillas, a los docentes de otras asignaturas para trabajar la lectura, la escritura y la oralidad. Entonces, si yo, profe de matemática, tengo, por ejemplo, un problema que resolver, entonces enseño a mis estudiantes cuáles son las partes de ese problema para que ellos puedan luego replicar ese ejercicio. Entonces, explico el problema y voy diciendo, ah, miren, aquí están los datos, ah, miren, aquí está la pregunta, y así vamos orientando a los estudiantes y ayudándoles a entender eh, los textos propios de la asignatura, porque todas las asignaturas tienen sus propios géneros discursivos. ¿Sí? Tal cual, Entonces, Meli. sí, eso como para cerrar, para darle las gracias también por la participación en el chat. Es muy relevante que tengan conciencia sobre las prácticas esenciales que tienen más descendidas, porque es un insumo fundamental para luego trabajar en la planificación, que es lo que vamos a ver ahora. Tal cual, Meli. Entonces entramos y uno se pregunta, ¿por qué entonces los directivos que a veces nos hablan de que en el fondo sobre los docentes o sobre los hombros de los docentes queda la responsabilidad de desarrollar la comprensión, ¿sí? Y muchas veces como los programas no llegan directamente por los equipos directivos. Este programa particularmente definido como cabeza estructural, bajar desde la unidad técnico-pedagógica, desde las y los jefes de UTP, en el entendido de que esto es un apoyo que se tiene que articular en la escuela. Y es por eso entonces que queremos ahora entrar a un trabajo muchísimo más directo, que es cómo trabajar con los docentes, o sea, con los directivos, LEC para aprender en el establecimiento y qué decisiones se tienen que ir tomando a partir de eso. Avancemos entonces en la Sí, presentación para conocer los insumos que se usan para poder trabajar en la planificación estratégica, Meli. sí, genial. Tal como ya lo habíamos dicho, ustedes como equipos directivos son los responsables de la toma de decisiones para la conducción de la escuela. Y como tales, entonces, tienen que contar con información relevante, con información pertinente, para que estas decisiones sean lo más, voy a repetir la palabra, lo más pertinentes para
su contexto, para la realidad de su escuela. Entonces, para poder hacer una planificación estratégica de la implementación de las prácticas LEC para aprender, necesitamos contar con ciertos insumos. Entonces, partimos, por ejemplo, con los resultados de la prueba guía de lenguaje y también para aquellos que lo están implementando, el diagnóstico para la reactivación de la lectura. Estas pruebas nos dan insumos, nos dan información relevante que nos sirve para también tomar decisiones por dónde encaminar este esfuerzo. También otras evaluaciones que el establecimiento haga sobre habilidades de lectura, escritura, oralidad en el establecimiento. Por otro lado, los resultados del autodiagnóstico. Y aquí es que los resultados que acabamos de recoger, ¿cierto? Van a ser fundamentales para poder trabajar en la planificación de la implementación de las prácticas. Y por otro lado, el proyecto educativo institucional y también el proyecto de mejoramiento de la escuela. ¿Por qué son insumos para esta toma de decisiones? Porque la idea es que ustedes puedan posteriormente incorporar estas decisiones a la planificación estratégica del establecimiento con la finalidad de que puedan luego asegurar la sostenibilidad del trabajo que van a comenzar a hacer desde ahora y que lo puedan realizar no solamente durante este año que dura, o sea, de este periodo en que nosotros vamos a estar acompañándoles, sino también que se pueda sostener con el paso del tiempo. Entonces, ya entendiendo los insumos, les vamos a contar, o Marian, les puedes contar como a grandes rasgos de qué se tratan los componentes de la planificación que vamos a trabajar ahora. Tal cual, este programa, tal como les decíamos, busca justamente bajar la estrategia o fortalecer la estrategia desde justamente los jefes y jefas de UTP, desde la unidad o el equipo directivo, y es por eso que lo que nos invita es a poder trabajar en los componentes de esta planificación estratégica. Cada escuela que trabaje en el programa de acompañamiento del LEC para aprender debiera tener un pequeño plan, ¿sí? Que es algo bastante simple que lo que ustedes ven en pantalla, ¿sí? Un plan que tiene que ver primero con definir un objetivo, es decir, cuál es el propósito o el sentido de la implementación de la estrategia LEC para aprender en la escuela en este establecimiento en particular. Ahí la idea es que ustedes puedan resumir lo que se espera, lo que espera el establecimiento lograr, puede ser a nivel institucional, también a nivel pedagógico, en relación con las prácticas esenciales. ¿Para qué hago este esfuerzo? ¿Sí? Muchas veces nos pasa en los establecimientos que corremos detrás de metas que muchas veces tienen que ver con factores externos, de solicitudes tanto de los sostenedores, de distintos líderes fuera de la escuela. Sin embargo, acá la idea es que ustedes puedan definir, ¿saben qué? Nosotros vamos a intentar mejorar, por lo tanto, el objetivo como escuela, como propósito de usar las prácticas esenciales es este. ¿Sí? Vamos a definir el desarrollo de estas habilidades de lectura, escritura y oralidad para tales estudiantes. Por ejemplo, incluir en las prácticas, en las planificaciones de clase, prácticas esenciales que puedan contribuir al desarrollo de las habilidades del lenguaje en tales asignaturas o en tales niveles educativos, o bien en todas las asignaturas, dependiendo del desafío que ustedes quieran definir. Luego de ello, como establecimiento van a tener que definir una meta, ¿sí? Como líderes van a tener el rol de definir ese indicador más cuantitativo que nos permite evaluar, a ustedes mismos de hecho, evaluar los niveles de logro que alcanzaron en este ciclo de implementación, determinando justamente resultados obtenidos y desafíos para el próximo ciclo. Es decir, hicimos ciertos esfuerzos y pretendíamos inicialmente que nuestra meta fuese, por ejemplo, el 60% de los docentes ha incluido por lo menos en la mitad o en el 40% de las planificaciones de X clase esta práctica esencial que contribuye al desarrollo del lenguaje, ¿sí? Por lo tanto, yo como colegio sé hacia dónde quiero llegar en específico con una meta cuantitativa precisa, ¿sí? Luego está la definición de las estrategias, que es decir, bueno, son líneas de acción, qué es lo que vamos a hacer en este periodo de implementación que nos permita acercarnos de manera progresiva al logro de este objetivo que nos hemos propuesto y de la meta que hemos establecido. Por ejemplo, podría ser la realización de jornadas reflexivas o mensuales que nos permitan formarnos, por ejemplo, en torno a cierta práctica esencial que nosotros queremos indagar más, o diseñar un sistema de planificación que les permita incluir ciertas prácticas esenciales en específicas habilidades de lenguaje que buscan desarrollar en ciertas asignaturas, etc. Y por último están justamente los indicadores, ¿sí? Que tienen que ver con
qué aspectos como más observables y medibles les van a dar cuenta a ustedes del cumplimiento de estas estrategias definidas para el logro del objetivo y de la meta. Por ejemplo, no sé, van a mirar el número de jornadas reflexivas realizadas o el porcentaje de docentes que reporta el uso de cierta práctica esencial en el aula o el número de docentes que diseña ciertas planificaciones con ciertas prácticas esenciales o el número de planificaciones que tienen, etcétera. Y ustedes van a poder ir definiendo, por eso les decíamos que es tan relevante que ustedes definan por dónde caminar. Aquí no hay un plan genérico para todas las escuelas, ¿sí? Sino más bien la escuela define, según el autodiagnóstico, cuál es su meta, cuál es su propósito, cuál va a ser la estrategia que va a utilizar, en qué asignatura se va a focalizar o en todas las asignaturas, etcétera. Sin embargo, como ya les hemos dicho, hoy día, en el taller específico de hoy, si bien miramos toda esta planificación estratégica de líderes, ustedes no tienen por qué llenar todo de inmediato hoy, ahora, sino más bien comenzar a trabajar en preciso. Tenemos como propósito hoy día el objetivo y la meta, ¿sí? Mientras que las estrategias y los indicadores van a quedar justamente para la etapa 3, que es una etapa que ya va a comenzar luego de este plan abreviado al que ustedes se van a sumar. Por lo tanto, hoy día vamos a trabajar en salas con grupos pequeños, en poder definir justamente objetivos o en dialogar incluso sobre los objetivos y las metas que ustedes esperan poder desarrollar en cada uno de sus establecimientos. Por lo tanto, nos vamos a ir entonces a salas pequeñas, ustedes van a tener que aceptar ir a salas pequeñas donde vamos a comenzar justamente este diálogo, ¿no es cierto, Melissa? Sí, sí, Bueno, vamos aquí a ir hay a una grupos pequeños ahora. consulta antes de que avancemos que dice, si algún directivo en este día no pudo participar en esta jornada, ¿es posible que la próxima semana se unan los talleres de los y los docentes? Necesitamos ahí, es algo que podemos dialogar, Salomé, si quieres tomas contacto con el equipo para que hagamos una respuesta más específica a tu situación, porque la verdad es que es muy, muy relevante que puedan participar de ambos espacios justamente porque los directivos van definiendo lo que ya vemos en pantalla, que son estas estrategias. De todas maneras, estamos felices de que estés acá y nos puedas acompañar en este espacio. Entonces nos vamos a ir a grupos pequeños durante 20 minutos a trabajar. Finalmente, que el programa de acompañamiento apoyará a las escuelas en el proceso de implementación. Por eso, recordarles que su facilitadora va a estar poniéndose en contacto con ustedes para que ustedes les puedan compartir su planificación estratégica, ya la meta y su objetivo, porque en la etapa 3 ya vamos a trabajar sobre la base de las estrategias. Así que hay que ponerle un poquito de máquina a este proceso de planificación para que podamos alcanzar a los otros participantes. Melissa, para complementar, recordarles que puede que algunos no la haya contactado la facilitadora durante esta semana. Sin embargo, ya desde la próxima semana a todos los va a contactar la facilitadora porque nos volvemos a reunir con ustedes directivos el martes 19. Entonces, durante la próxima semana pueden, como decía Melissa, desarrollar el objetivo y la meta y enviárselo a la facilitadora
que va a estar en contacto, pero también pasa que a veces nos da nervio que no me contactaron o qué pasa. Em, no se preocupen, sí o sí, desde el lunes de la próxima semana van a estar en contacto, ya sea llamándonos por teléfono o por WhatsApp. Igual lo vamos a avisar ahora, pero quería darles la tranquilidad porque a algunos también les pasó que no los contactaron. Puede ser porque de verdad que la inscripción fue muy grande durante este último día y porque las facilitadoras no hayan tenido tiempo de contactarse, pero tranquilas y tranquilos que van a estar todos en contacto con alguna facilitadora. Gracias, Carmen. Y gracias por recibirnos. Está Carmen por ahí, que está un poco resfriada, como ven, pero que estuvo ahí apoyando todo el rato en la sala. Veamos los próximos pasos. Una cosa creo que Sí. es súper relevante para el equipo es decirles como, eso es un programa de acompañamiento. Vamos a estar todo el rato, nunca nos vamos a ir, los vamos a perseguir y acompañar para que puedan avanzar. Van a tener su facilitadora asignada. Nos pueden preguntar por WhatsApp todo orden de cosas, desde lo más técnico, desde que se les perdió, que no pueden entrar a la plataforma, desde que no encuentran el link. Queremos acompañarlos y acompañarlos implica estar todo el rato en este proceso nosotros muy pendientes. ¿Qué es lo más próximo? A lo mejor lo que viene ya, el próximo paso es el plan abreviado para docentes. Es súper relevante, ustedes ya lo vieron. Ustedes pueden tener una estrategia directiva, pero si no estamos los docentes para poder bajar esto al aula, se hace muy difícil. Necesitamos llegar a los docentes, por lo tanto, el espacio para aquellos docentes que se inscribieron es el martes 12 a las 4 de la tarde, ¿sí? Van a ser siempre los espacios a este horario porque hemos logrado llegar a que este horario es el horario que las escuelas tienden a no tener aula, por lo tanto, eventualmente, sabemos que nunca les sobra tiempo, pero que eventualmente podrían tener un espacio para poder reunirse con nosotras. Entonces, informen a los docentes, que no llegue un docente a decirme, no tenemos idea por qué estamos acá. Díganles que los vamos a estar esperando, que queremos conversar con ellos respecto a las prácticas esenciales y poder un poco involucrarlos en este proceso. A continuación les vamos a mostrar el calendario de los hitos que vienen en las etapas 3 y 4. Podríamos sacarle una captura de pantalla y guardar esta información, ¿ya? Nosotros igual vamos a estar mandándole WhatsApp, correo electrónico con esta info, pero es importante que la tengan para que puedan agendar todos estos encuentros de aquí a mayo, perdón, a mayo. Entonces, en la etapa 3 vamos a tener el encuentro escuelas, ahora el 19 de marzo. Todos los encuentros son a las 16 horas, procurando que sea como fuera del horario escolar. El encuentro de equipos directivos es entre el 26 de marzo y el 4 de abril. ¿Por qué no les damos una fecha precisa? Porque esta fecha va a depender de la gestión que hagan con su facilitadora. Entonces, su facilitadora les va a comunicar cuándo va a ser este encuentro de equipos directivos. Luego, ustedes van a tener plazo hasta el 19 de abril para realizar el encuentro de docentes. Y finalmente, la sesión de dudas. Esto es clave porque la sesión de dudas es un momento en que nos juntamos a conversar de todas las dudas que puedan tener, ya sean dudas técnicas, dudas de implementación, dudas de plazo, dudas de horario, lo que sea, lo que quieran, y todas están convocados. Entonces pueden venir acá los equipos directivos y también los profes que tengan dudas que quieran resolver. Y luego, en la etapa 4 tenemos el martes 23 de abril a las 4 de la tarde el encuentro escuela. Nosotros igual les vamos a estar recordando, pero es bueno tenerlo, el encuentro de equipos directivos entre el 30 de abril y el 9 de mayo. El encuentro de docentes van a disponer hasta el 24 de mayo para poder realizarlo. Y la sesión de dudas el martes 14 y el 22 de mayo. Meli, hay algo importante, es que si ustedes miran la materia, yo creo que no la ven, pero a mí me tocó un grupo Mateo, que es el que veo ahí que digo dirección, y veo que la directora está anotando en la pizarra la fecha. Entonces, es importante tener ahí en su calendario la fecha de los hitos que puedan venir, si es que ustedes efectivamente ese día justo tenían algo, convocar a otra parte del equipo directivo a que justamente asista y recordar rápido, Meli, cuáles son los focos de la etapa 3 y 4 porque claro, entre que estábamos un Ah, poco sí. apuradas iniciando esto, en mi sala por lo menos salió como ¿y qué hacemos después de esto? Bueno, después de hacer este autodiagnóstico viene justamente ingresar al aula, a que los docentes trabajen en el cruce de integrar las prácticas esenciales en sus planificaciones, llevarlo justamente a lo concreto, que ustedes puedan tener insumos para poder observar aula como buenos equipos directivos,
para que luego vayan contemplando cómo las prácticas esenciales van desarrollando ciertas habilidades de lectura, escritura y comunicación oral en su estudiante. Y ya la etapa 4 tiene la idea de que ustedes planifiquen bien y puedan sostener y maximizar el esfuerzo que se llevó con estos docentes que ya tienen en explorar otras asignaturas y en ver dónde las prácticas esenciales pueden efectivamente otorgar o tener mayor impacto dentro de su misma escuela. ¿Sí? Por acá hay una duda, dicen, ¿ustedes nos matriculan? Sí, efectivamente, ustedes tienen como equipos directivos que llenar un registro que ya lo debieran haber llenado, donde les dan acceso a la plataforma. Es así, Carmen, ¿cierto? Tal vez podemos Ellos- mandarlo al chat, Claro, el todos Excel. los que participaron en este espacio deberían haber matriculado a sus docentes y haberse matriculado a ustedes y les debe haber llegado un mail. Si no, igual al final está el contacto del mail y del WhatsApp, nos pueden escribir y les vamos a estar ayudando em, para resolver cualquier duda si es que no alcanzaron a inscribir a los docentes o cualquier duda que tengan. Así es, si volvemos un poquito atrás, están las facilitadoras, recuerden, ahí está Loreto, Catalina, Jimena que andaba dando vueltas por ahí, que también estuvo apoyando un grupo, Gala, todas ellas van a estar asignadas, puede ser que alguna otra aparezca justamente como un nuevo profesional que a lo mejor vamos a asignar a partir de la gran convocatoria que hemos tenido hoy día, de todos ustedes quienes pudieron asistir, y cerramos dejándoles dos datos súper, súper relevantes. Uno, el correo electrónico que bueno, si es que logran estar un rato en su escritorio en la escuela y nos pueden escribir, felices de recibirlos, pero sabemos que esos horarios son súper poquitos, así que está el WhatsApp ahí, que también se los van a compartir en el chat. Ahí es donde pueden escribir todo tipo de dudas, mirar quiénes son los docentes que están inscritos, por qué no están pudiendo entrar a la plataforma, o cualquier tipo de apoyo que requieran justamente para ser parte del programa que se está desarrollando en este momento. Para complementar, Marian, están preguntando el próximo encuentro. El próximo encuentro, como les comentábamos, es el martes 12 con los docentes, ¿ya? Así es. Y nos volvemos a reunir todos, docentes y directivos, el próximo martes 19. Entonces recuerden, próximo martes les vamos a estar enviando recordatorio igual a los docentes para que se unan al espacio el próximo martes 12 a las 16 horas y tanto docentes como directivos nos volvemos a reunir el martes 19 para el inicio de la etapa 3. ¿Ya? Sí, acuérdense que ustedes vienen de un plan abreviado y se van a sumar a la estrategia que ya llevan otros Comenzó. colegios y por lo tanto esa es la etapa 3. Ujú. Como buenas, casi inglesas, como chilenas, son las 5:29. Comenzamos entonces a finalizar este espacio. Les dejamos ahí la encuesta de satisfacción para que nos puedan dar un reporte de cómo ha sido esta experiencia, qué es lo que necesitan saber. Como ya les dijimos, somos un equipo completamente disponible a poder apoyarlos, poder resolver las dudas, poder ver cómo se pueden incorporar los docentes de los establecimientos y mil disculpas si es que hay alguna duda que no pudimos resolver en este espacio, porque justamente ustedes saben que el tiempo es agotado, pero vamos a estar ahí vía WhatsApp o correo electrónico muy pendientes de sus dudas. Y el equipo quería sacar una foto ahora, así que las que se quieren arreglar, no sé, como poner una cara como más Sí, de prender las matea. cámaras. Pueden activar sus cámaras para que nos veamos todos en la foto. Sí, eso. Esos son, Eso. vamos a estar sacando la foto Sí, estamos lindos. Primera semana de clase. con mucho ánimo y Sí, energía. hay que Ahí decir que no están eran las mismas todos, caras las que vimos el año pasado en diciembre sacando unas fotos, sí, están más renovadas estas caras. entran todos en la foto, los que están todos juntos, Qué saludan. linda. Ah, qué lindo cómo los vemos. Qué chulo. Gracias. Gracias a Gracias por todos abrir sus cámaras. por abrir las cámaras. Bienvenidos a este año. Aquí los Sí, nos vamos a vamos a estar estar viendo acompañando. harto. Así que listo, quedan todos liberados. Muchas, muchas gracias a todos y a todas por este espacio. Como ya les decimos, quedamos tremendamente disponibles y esperamos a sus docentes el martes 12 y nos vemos con ustedes el 18. El 19, martes 19. 19, marzo 19, martes. Sí. Así es. Un Que estén muy abrazo, que bien. Estén estén muy bien. bien, que tengan Gracias. linda tarde. Esté muy bien.